Hola a todos, bienvenidos a este segundo tutorial sobre validación y fiabilidad de cuestionarios, en el cual vamos a hablar de la validación de los mismos. ¿Qué es la validación? Pues la validación es la capacidad de medir de un instrumento de manera que mida aquello que se quiera medir. ¿Qué significa eso? Pues que si queremos medir el autoconcepto del alumnado, pues que mida de verdad el autoconcepto de dicho alumnado. Ello pues dará significado a las puntuaciones obtenidas para de esa forma interpretarlas y hacer inferencias correctas. Un requisito indispensable de la validación es que antes tiene que ser fiable, ¿no? Antes lo que tenemos que hacer es que sea fiable, como vimos en el seminario anterior, que puedes visualizar en esta misma página donde está colgado el seminario de fiabilidad. Para que tengamos claras estas dos ideas sobre qué es válido y qué es fiable, vamos a hacerlo con ejemplos del cine, para que tengamos una analogía y por ello tener como una semejanza a la cual atenernos. En los años 70 había una película que era Harry el Sucio, en donde el protagonista, que era Harry Callaghan, pues el hombre llevaba una pistolilla en el cual pues no es que acertara en el blanco, pero que siempre que disparaba al mismo sitio, ¿no? Es decir, eran disparos que eran muy cercanos, podemos decir que eran precisos, ¿no? Entonces podemos decir que el señor Harry Callaghan era preciso disparando, pero no significa que sea válido, es decir, muchos de sus tiros no están acertando en la diana, pero sí que esa pistola del MS Magnum 44 pues disparaba perfectamente a una dirección concreta, y por eso se dice que es fiable, es preciso, pero no es válido. También podemos encontrarnos que podemos disparar de esta forma, en el cual, pues si hacemos la media de todos los disparos, seguramente demos en la diana, es decir, como que pasan por el centro, por decirlo de alguna manera, la media puede ser que sea el centro. Entonces podemos decir que es válido, es decir, es certero, estamos dando en la diana, estamos midiendo lo que queremos medir, pero de nada es fiable, es impreciso, hay mucho error. Podemos hacer la analogía la analogía que tuvo lugar en los años 30 de los ladrones Bonnie and Clyde, que la única manera que tuvieron de detenerlos es a través de pegar muchos tiros en su coche. Es decir, ¿los capturaron? Sí. ¿Fue aquello fiable? Pues no, porque certero, ninguno. ¿Pero los detuvieron? Sí. Fue válido, pero ¿a qué precio? O también podemos tener esta situación en el que están muy separados, o sea, no es para nada fiable, no es nada preciso, y encima no es válido porque ninguno da en el blanco. Es decir, tampoco podemos tener un cuestionario en que los alumnos pues respondan como Rambo, es decir, algo daremos, ¿no? Entonces, por lo tanto, este tipo de resoluciones de los cuestionarios no nos interesan para nada. O por otro lado tenemos que efectivamente todos los disparos son muy cerquitas, están muy cerquitas, eso significaría que es fiable y además que es válido porque dan en la diana. Efectivamente, el Clint Eastwood con el paso de los años ha conseguido ser fiable y también válido, como podemos ver aquí en una escena de la película de Gran Torino, en donde efectivamente, como te dé con el escopetazo, da en el centro y no se equivoca. Así que de esta manera podemos decir que Clint Eastwood es fiable y además es válido. Pues eso es lo que buscamos, un cuestionario en que las respuestas sean precisas y que esas respuestas precisas se encuentren en lo que queremos medir, que sea válido. El problema que tiene la validez de cuestionarios es que no se ajusta solo a un parámetro, es decir, no es como antes que la fiabilidad estaba dada por el alfa de Cronbach o por el omega de McDonald, o la fiabilidad entre jueces que sea la capa de Cohen, la capa de Fleiss. No es solo un parámetro, sino que será un conjunto de parámetros entre unos 6 o 7 el que nos dirá si un cuestionario, sus respuestas son válidas. Hay distintos tipos de validez de un cuestionario. En realidad hay unos 6 o 7 tipos de validez, pero las que más se emplean son dos de ellas. La primera sería la validez del contenido, es decir, que lo que hay en él haya sido validado, es decir, justificado, aceptado por una serie de jueces. Recordemos que vimos también la fiabilidad entre jueces, es una cosa, la fiabilidad de cómo de precisos son las respuestas de ellos,
Y otro es la validez, es decir, está midiendo lo que de verdad tiene que medir. Efectivamente, el grado en que los ítems representan las dimensiones, es decir, los factores, los conjuntos relevantes del constructo que se quiere medir. ¿Cómo se puede evaluar? Pues, aparte de medir la claridad, la pertinencia y la relevancia que se vio en el seminario anterior, lo que nos interesa es el contenido, si el contenido es pertinente, o sea, más que nada corresponde a esta palabra de aquí. Formas de medir esta validez a partir del índice de congruencia, índice de acuerdo que hay entre expertos. A partir de esta expresión matemática no se encuentra generalmente en los programas estadísticos, se puede introducir a partir de un paquete, pero no es lo habitual, se suele hacer de forma con base de datos, con el Excel, y consiste en 3 valores. Si es 1 es que la validez es buenísima, si es 0 es que hay dudas, y si es menos 1 no hay acuerdo entre los distintos expertos. Por otro lado tenemos el índice de validez del contenido. Es uno de los más utilizados. Indica si es válido o no válido el contenido. Resume el acuerdo entre los expertos sobre si un ítem es claramente representativo de una dimensión del constructo. Y por último tenemos la V de Aiken. Es un consenso entre jueces que va de valor de 0, 0,2, 0,4, etc. respecto a la relevancia o adecuación de un ítem, según una escala ordinal, normalmente de tipo Likert o dicotómica. Estos dos son los más empleados, pero generalmente este tipo de estudios corresponde a un tipo de artículos en donde lo importante es la validación del cuestionario y se dedican exclusivamente a hacer esa validación. Si tu artículo, además de validar, haces inferencias, haces correlaciones, haces relación entre variables, pues entonces es posible que esto no tengas que incluirlo, a no ser que sea un requisito de la propia revista. Pero lo que sí te van a pedir es la validez del constructo. Eso es, el cuestionario que has creado, si de verdad mide lo que tiene que medir. Si de verdad se ajusta a la teoría que tú has consultado y has creado un cuestionario en base a ella. Para ello existen distintas formas de evaluarlo, esa validez. El análisis factorial exploratorio, el análisis factorial confirmatorio, las correlaciones entre dimensiones y finalmente el análisis de estructuras latentes. De todas ellas, las más conocidas son el análisis factorial exploratorio y el análisis factorial confirmatorio. Es de los dos tipos de validez que acabamos de ver, la del contenido y la del constructo, la que más se emplea. Y de estas 4, estas dos, el AFE exploratorio o el AFC, que corresponde al confirmatorio, son las más empleadas. Lo que primero se suele hacer es exploremos un poquito cómo han sido las respuestas de los encuestados para luego confirmar si de verdad se confirma esa estructura que hemos creado de forma teórica. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de que lo que hace este tipo de análisis es coger el ítem 1, el ítem 2, el ítem 3 y agruparlo en un conjunto llamado factor. Factor o dimensión. Si os fijáis bien, ambos hacen lo mismo. Ítem, 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 factor. Ítem, 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 factor. Con la diferencia de que en el caso del análisis factorial exploratorio, la contribución del factor 2 está en todos los ítems. O sea que el factor 2 y el 1, como pertenece a todos los ítems en una proporción. En el caso del confirmatorio, solamente estaría aquí el 4, el 5 y el 6, y el 2 no tiene nada que ver ni con el 3, ni con el 2, ni con el 1. Son independientes. Esa es la diferencia que hay entre un tipo de análisis y otro, en el que el exploratorio es ver qué relación hay entre los factores y todos los ítems del cuestionario, y aquí ya como que ya tienen los grupos formados en función de lo que salga aquí. Si lo que sale aquí es que estos 3 van con este, entonces ya pasas a hacer este y compruebas que de verdad esto está ocurriendo. Por eso tú exploras primero y luego lo confirmas. Y esto sí lo hacen los paquetes informáticos, pero no todos. El SPSS hace esto, pero esto no.
Para hacer esto hay que meterle un complemento y lo hace de forma no gráfica. Sin embargo, el programa JASP, que es el que vamos a emplear, sí es capaz de hacerte tanto el exploratorio como el confirmatorio. Para que hagáis una idea, en una analogía con respecto al cine, el análisis factorial exploratorio, ¿vale?, que lo tenemos aquí, es como descubrir la trama de la película mientras la vemos, es decir, vamos viendo los personajes, vamos viendo la intriga, efectivamente, voy descubriendo de qué va al verlo. Estamos explorando. En el caso del análisis factorial confirmatorio es como verificar si la película sigue el guión que escribimos al comienzo. Yo escribo un guión y luego veo a ver si la película pues tiene lógica. Es decir, yo leo la novela y luego veo la película a ver si se confirma lo que hay ahí o es diferente. Empecemos con el primero, el análisis factorial exploratorio. ¿En qué consiste? Resolver de forma empírica el número y la estructura de los posibles agrupamientos o ítems, es decir, los grupos, que se llaman dimensiones o factores, que se pueden dar a través de una matriz de correlaciones. Es decir, lo que vamos a hacer es correlacionar los ítems, ver si hay relación entre uno y otro y cuánta relación hay entre uno y otro. Esta es la fórmula general, la estructura en la que se basa. Esto corresponde al ítem, ¿vale? La XY es el ítem. El F es el factor o dimensión. Y esto que vemos aquí, que es el lambda, en la letra griega, corresponde a las cargas factoriales. ¿Cuánto tiene este factor de este ítem? Vamos a verlo con este ejemplo. Yo tengo 3 ítems de un cuestionario. Aquí hay más, ¿no? Vamos a poner así puntos suspensivos, como que hay más ítems del cuestionario. Según el primer ítem, el factor 1 tiene un 0,8. Eso significa que el 80% está explicado por el factor 1 y el factor 2 solo es explicado por un 10%. Luego, si yo os pregunto cuál de los dos factores pertenece el ítem 1, pues diríamos que el factor 1 corresponde casi enteramente al ítem 1. Entonces decimos que el ítem 1 está introducido en el factor 1. Si sumamos 80 más 10 sale 90. Falta un 10%. Ese 10% es un error que no controlamos, por eso hay que poner aquí error. Hay una variabilidad no controlada que tiene el propio sistema. Vámonos al segundo. El segundo estamos viendo que un 70% es del factor 1 y un 20% es del factor 2. Y aquí tenemos otro 10%. ¿De quién depende más el ítem 2? Efectivamente depende del factor 1. Vámonos al ítem 3. Tenemos aquí un 30% y aquí un 60%. El ítem 3, ¿a qué factor depende más? Efectivamente depende más del factor 2, más su correspondiente error. Luego, ¿qué es lo que hemos hecho? Transformar un amplio abanico de variables observadas y medidas, o sea, las variables observadas son los ítems, en un número reducido de factores, FJ latentes, es decir, los factores. En SPSS, cuando tú vas a hacer este análisis, pone un botón que pone reducir dimensiones. Claro, es que estamos reduciendo, es decir, de 3 nos hemos quedado con 2 grupos. Estamos reduciendo dimensiones, estamos reduciendo un cuestionario que tiene muchos ítems en pequeños grupitos para poderlo estudiar más fácilmente. Aquí tendríamos un esquema, un diagrama de los factores con respecto a los ítems. Tengo el 1, el 2 y el 3. Y aquí el factor 1. Entonces, hemos visto que hay 2 factores diferenciados. Entonces, ¿cuándo se considera que los ítems pertenecen al 1 o al 2? Cuando su coeficiente, ¿vale?, en este caso sus cargas factoriales, sean mayores de 0,3. Entonces, por lo tanto, 0,1, este no pertenece al factor 2. Este tampoco pertenece al factor 2. Este lo ponemos en duda. ¿Cómo se puede representar aquí? Pondríamos una línea, tenemos 2 factores diferenciados. Sabemos que tanto el ítem 1 y el ítem 2 pertenecen al factor 1. Pues sería esta línea y esta línea. Efectivamente, el 1 y el 2 pertenecen al factor 1. Después, el factor 2 correspondería al ítem 3. Efectivamente, al ítem 3. Y ahora tenemos aquí un 0,3. Ese 0,3 es este de aquí. Luego, efectivamente, el factor 1 podría participar del ítem 3, pero eso nos lo dirán los distintos parámetros
de esos 6 o 7 que he dicho al comienzo, que nos indicarán si pertenece a él o no. De esa manera decidiremos, a partir de la discusión de esos tipos de variables, de parámetros, si de verdad pertenece o no. Veamos una analogía con el cine. ¿Cómo sería hacerle un análisis factorial exploratorio a la película Memento? Para aquellos que habéis visto la película, esta película es de Christopher Nolan y fue su lanzamiento de este director, que este director es famoso por las películas de Batman modernas, no la última, sino las intermedias, Batman Begins, etc. Y esta película tiene algo característico, ¿no? Tiene escenas en color y escenas en blanco y negro. Pero lo más espectacular de esta película es el montaje. Efectivamente le dio un premio Oscar al montaje de la película. ¿Por qué? Porque la película las escenas en blanco y negro van hacia atrás en el tiempo. Y las escenas en color van hacia atrás en el tiempo, las de color. Y las escenas en blanco y negro van adelante en el tiempo. Entonces, el director intercala escenas de color con escenas de blanco y negro. Entonces vamos viendo la película hacia atrás y hacia adelante. En análisis factorial nos diría que el factor 1 correspondería a las escenas en color porque hay un agrupamiento, hay una causa que las agrupa en escenas de color y luego tendríamos en blanco y negro. Luego tendríamos dos factores. Los diferentes ítems corresponderían a todas las cosas que están sucediendo en las distintas escenas, como por ejemplo por qué el protagonista hace fotos, vive en un motel, coge el coche, pistas que coge. Estos son los diferentes ítems que los vamos agrupando en diferentes factores. Muy bien, pues con esta teoría vamos a hacerlo de forma práctica. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que abrir el programa JASP, ¿vale? Entonces voy a coger y lo voy a abrir. Vamos a ponerlo por aquí. JASP, ¿vale? Vamos a cerrar este navegador, que esto ahora no nos interesa. Cerramos. Y abrimos el programa JASP. Venga. Y lo que vamos a hacer es, vamos a abrir la base de datos, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es abrir la base de datos y elegir el análisis factorial, en este caso exploratorio. Ya lo tenemos aquí, así que vamos a abrir la base de datos. Entonces le damos aquí a abrir, en ordenador, buscar, y vamos a poner la base educativa Likert. Le damos a abrir. Recordemos que tenemos que ir guardando. Entonces le damos aquí a guardar como, primeramente se le daba aquí, ordenador, buscar, y vamos a poner base de Likert 3. Esto ya llevamos la tercera versión. Y ahora lo que hacemos es, buscamos factor, porque queremos hacer análisis factorial, y le damos al análisis factorial exploratorio. Aquí lo tenemos. ¿Qué hacemos? Pues lo primero que vamos a hacer es, vamos a marcar todos los ítems y los vamos a pasar al lado derecho. Y ahora voy a poner aquí. Vamos a ir eligiendo qué tenemos que ir poniendo, ¿vale? Entonces lo primero es marcar aquí autovalores. Luego le ponemos aquí factorización de ejes principales. Luego pulsamos aquí y ponemos ortogonal y ponemos varimax. Una vez que tenemos hecho esto, abrimos las opciones de salida y aquí vamos a poner 0,3 porque hemos dicho que las cargas factoriales tienen que ser 0,3 o más en adelante. Luego le damos aquí a un botoncito que pone prueba de KMO, contraste de Bartlett, índices de ajuste adicionales y el gráfico de sedimentación. Esto que estoy haciendo es cómo imponerlo de forma rápida, pero ahora vamos a ir viendo qué significa cada uno de ellos. Entonces, lo pasamos todo para la derecha, ¿vale? Como hemos hecho aquí, y aquí vamos marcando todas estas cosas que hemos ido poniendo. 0,3, índice de ajustes adicionales,
diagrama de ruta, gráfico de sedimentación, KMO y Bartlett. Y ahora vamos a ir viendo cada cosa por separado. Entonces, lo primero que tenemos aquí es la prueba de KMO. Se le llama el índice de Kaiser-Meyer-Olkin. Son 3 investigadores que sacaron un índice. Esto es lo primero que aparece en JASP, que lo estamos viendo aquí. Lo primero que aparece es el contraste Kaiser-Meyer-Olkin. ¿Por qué es lo primero que aparece? Muy sencillo, porque este nos va a decir si en análisis factorial podemos hacerlo o no podemos hacerlo. Entonces, ¿qué es el KMO? Te dice qué proporción hay de la varianza que hay entre variables para ver si podemos formar factores comunes latentes, es decir, ver si podemos hacer factores. Evalúa si estos datos son adecuados para hacer un análisis factorial. Si es así, el resultado pues lo podemos replicar con otra muestra diferente, que eso es lo que vamos buscando. Tiene esta expresión matemática en la que se basa en la correlación, o sea, lo que hace es correlaciona este, con este, los va relacionando entre ellos a ver si hay una relación entre ellos. Cada ítem tiene su KMO particular y esto se le llama comunalidades. ¿Qué hay en común? Entonces, los datos de KMO dicen, si es de 0,7 en adelante, entonces sí podemos hacer el análisis factorial exploratorio. Si es 0,607 es mediocre. Eso significa que algunos de estos valores, algunos de los ítems, hay que eliminar. Esto implica que hay que eliminar algún ítem. Si es 0,559 hay muchos ítems que no están relacionados entre ellos. Entonces seguramente no lo tengamos muy bien. Y si es menos 0,5 inaceptable, es decir, no podemos validar el cuestionario. Entonces por eso es lo primero que aparece. Si este dato supera el 0,7, estupendo. Podemos seguir haciendo la validación. Si estamos entre 0,6 o entre 0,5 y 0,6 con algo, cuidado, hay algunos ítems que no. Entonces, eso lo veremos aquí, porque a lo mejor alguno te pone 0,2. Entonces, tú sabes que el AN lo tienes que quitar. Si alguno te sale 0,35, aunque está por debajo de esto, entonces tú tienes que quitarlo también. Entonces, tienes que ir eliminando hasta que veas que haya relación entre ellos. ¿Podemos quitar un montón? No. Es decir, no podemos ir eliminando así como así, es decir, como máximo 3, pero no más. Porque entonces ya estamos falseando totalmente. Y además, si lo eliminamos, tenemos que ver que teóricamente se puede eliminar. Si no se puede eliminar, no podemos hacer nada. Se tiene que quedar. Entonces, ese no se puede, pero este sí, porque en realidad es un refuerzo del 3. Venga, pues ese lo quito. Y porque la comunalidad es muy baja. Venga, de acuerdo. Pero ya está. Es decir, y si nos sale con eso un 0,55, pues es lo que hay. E intentamos saber con otros factores que tenemos, otros parámetros, si puede ser más validado o no. Por eso, si nos sale de primera un 0,7 en adelante, significa que vamos bien. El segundo índice se llama el contraste de Bartlett. Viene justamente debajo del otro. O sea, yo me pongo aquí y ahora pone contraste de Bartlett. ¿Eso qué? Si el P sale menor de 0,05, eso significa que hay un tamaño suficiente en las correlaciones, es decir, que las correlaciones que hemos obtenido antes, su tamaño es correcto, lo que se puede decir que sí podemos hacer un análisis factorial. Entonces, KMO y Bartlett es lo principal. Si ambos salen bien, sí podemos hacer análisis factorial. Luego nos aparece una cosa que se llama el chi cuadrado, esto de aquí. Esto depende mucho del tipo de muestra que tengamos. Es decir, si tenemos 50 alumnos, a lo mejor no sale bien, pero lo de antes ha salido muy bien. Es que esto depende del tipo de muestra. Entonces, ¿qué quiere decir que ha salido una P de 0,470? Una probabilidad de esto es que es mayor de 0,05. Entonces significa que hay un buen ajuste de los datos, que la muestra es suficiente y entonces el análisis factorial va a salir bien. Pero si os sale en vuestro análisis un 0,02, que normalmente suele salir esto por debajo, no quiere decir que ya no pueda hacer análisis factorial. Es que la muestra no es suficiente, pero puede ser que sea válido. Luego hemos elegido
de los que hay aquí, de estos que hay aquí, hemos elegido el factorización de eje principal. ¿Por qué? Hemos elegido ese porque es el que se encarga de un cuestionario que se basa en datos de una escala Likert de 1 a 5 o de 1 a 7. Así que este es el que más se utiliza para este tipo de análisis. Así, por eso ha sido elegido. Otras veces también en algunos artículos ponen el mínimo residual, pero este es más exclusivo, no es el más referenciado, es para casos excepcionales. Así que, por lo tanto, siempre es conveniente elegir este para hacer factorización para escalas de Likert. Si queremos hacer uno habitual, normal, que sea pues valores de un cuestionario, de una prueba, que salgan 2,5, tal y cual, pues elegimos mínimos cuadrados ponderados. Este sería el que se emplea cuando son numéricos, escala, o sea, sin escala, numérico. Que también pone escala en SPS y por eso me he confundido. Cuando queremos hacerlo de forma numérica. Luego, hemos elegido aquí autovalores, ¿vale? Hemos elegido aquí autovalores. Los autovalores, es los que nos va a decir los factores, ¿vale? Nos va a decir los factores. Luego, los autovalores nos va a decir cuántos factores tiene nuestro cuestionario, cuántas dimensiones, cuántos grupos podemos hacer. ¿Qué es un autovalor? Mide cuánta varianza total del conjunto de variables es explicada por un factor. Cuánta varianza total es explicada por un factor. Cuando el autovalor vale 1, eso significa que el factor solo explica un ítem. Entonces Kaiser dijo, no, tenemos que coger autovalores mayores que 1, porque un factor tiene que explicar 1, 2, etcétera ítems. O sea, por eso tenemos que coger qué valores son mayores de 1. Para coger conjunto de una agrupación que agrupe más de un ítem. Esto podemos obtener los valores de los autovalores, podemos tenerlo en una tabla o en un diagrama, ¿vale? Podemos tenerlo en un diagrama que es este que hay aquí, este diagrama de aquí, se llama el script plot. Tenemos que el factor 1 tiene un valor de 3 y pico, de 2,9, perdón, este tiene el factor 2 un valor de 2,7, este tiene de 2,6, este tiene de aproximadamente de 2,2, y luego de repente vemos como que el 5 es por debajo de 1. Entonces, ¿qué diremos? Diremos que solo cogeremos los que tienen mayor de 1. Así que, por lo tanto, estos datos tienen el factor 1, el factor 2, el factor 3 y el factor 4. O sea que tiene 4 factores, 4 agrupaciones. Este criterio lo dijo Kaiser en 1920 y pico y es un criterio muy clásico. ¿Qué quiere decir eso? Que recientemente, hace unos 15, 20 años, en estadística recientemente se habla así, pues han descubierto que existe lo que se llama el análisis paralelo. ¿Y qué es eso? El análisis paralelo tiene en cuenta el error, el azar que hay en un cuestionario, el ruido de un cuestionario. El error. Entonces recomiendan que lo hagamos mediante análisis paralelo. Entonces nos vendríamos aquí y diríamos, no, vamos a hacerlo con análisis paralelo, pero en vez de basado en componentes principales, estamos haciendo un análisis factorial, basado en análisis factorial. Y en este dibujo que vemos aquí, ¿veis? Lo está cambiando, porque está haciendo un análisis paralelo y dice, preséntame los resultados del análisis paralelo, y lo marcamos. Y entonces nos va a salir que este gráfico va a cambiar. Y el análisis paralelo corresponde a estos puntos de aquí. Este sería los autovalores. Y este el análisis paralelo. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer lo siguiente. Esto que vemos aquí es el ruido. Y yo, en
mis cuestionarios, lo que hay debajo del ruido no existe. Así que, ¿qué me queda por encima del ruido? 1, 2, 3 y 4 factores. Según el análisis paralelo, salen los mismos 4 factores que antes. Entonces podemos decir, pues qué chorrada, si es que hace lo mismo, ¿no? Pero imaginaros que en lugar de tener esto así como lo tengo, tuviera esto. Entonces, según los autovalores, ¿cuántos factores saldrían? Saldría 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tendríamos 6 factores según el criterio de Kaiser. Pero, ¿y según el análisis paralelo? El análisis paralelo haría así. Por lo tanto, solo tendría 4 factores. No estos, sino estos. ¿Qué diferencia hay entre los autovalores de Kaiser y el análisis paralelo? Que estos los quitaríamos porque forman parte del ruido experimental, de la variación, del error que tiene los resultados del cuestionario. Bueno, ya sabemos que hay 4 factores. Ya sabemos que podemos hacer la factorización. Pero ahora tenemos que ver esos 4 factores, qué ítem llevan dentro. Entonces se nos presenta un problema. Que hay que hacer una rotación. ¿Por qué? Imaginaros, esto sería el eje normal. Este y este es el eje normal. Y aquí tenemos los ítems. Y los factores. Aquí agrupaditos. Supongamos que estos son los factores. Vamos a hacer que estén aquí metidos los ítems dentro de un factor, los ítems dentro de un factor. Claro, si yo tengo que medir esto, yo tengo que hacer así, digo, qué lejos está. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer que los valores sean más asequibles, más cerca del eje de donde tú estás midiendo? Rotarlo. Entonces, hacemos una rotación. Entonces, hacemos esto. Cogemos este eje, lo ponemos aquí y tendríamos este eje de verdad, este y este. Este ya no. Estos ya no existen, solo tendría esto. Entonces, claro, esto es muy fácil, ¿por qué? Porque ya el factor se encuentra justo en el eje. Y justo en el eje. Entonces, cuando ambos ejes forman 90 grados, hemos hecho una rotación ortogonal. ¿Y eso qué significa? Que entre este y este, como hay 90 grados, no hay relación entre este factor y este. Eso lo hacemos cuando sabemos que nuestras dimensiones no hay relación entre ellas. O sea, el factor automotivación y el factor curiosidad, si no hay relación entre estos dos, elegiremos la rotación ortogonal. Si sabemos que están relacionados entre ellos, entonces no cogeremos la ortogonal, cogeremos la oblicua. Entonces, supongamos que no hay relación entre ellos. Vale, pues voy a coger la ortogonal. Entonces yo tendría que irme aquí y decir, cojo la ortogonal. Por eso la he marcado, porque normalmente cuando uno hace una factoría es para coger factores que sean muy independientes, porque no te interesa que sean muy juntitos, porque te interesa ver que hay cosas diferentes ahí. Pero aquí salen un montón. Geomin, Equamax, Quartimax, Varimax. ¿Por qué yo he elegido el Varimax? Porque el Varimax es el clásico, en el que las cargas factoriales tienden a ser muy altas. Cuando son muy altas, está hablando de las cargas factoriales, correspondía a x1 el lambda f1, que esto es que el c sea 0,8, es decir, que no haya duda de que pertenezcan al factor 1 el ítem 1. Entonces, que las cargas sean muy altas, entonces que coja que sean altas y descarte las que sean bajas. También existe el Equamax, en el que se equiparar, ¿no? Bueno, que sean diferentes, pero que no tanto, pero que sean independientes. Por eso, Varimax es que me los separes lo máximo posible para que yo sepa que esa dimensión es independiente. Luego tenemos la oblicua, que hemos dicho esta, que es que sí hay correlación, efectivamente entre curiosidad y motivación, pues creo que hay relación entre ellos, entonces tú elegirías la oblicua. Y entre ellos el oblimin es el típico, minimiza la complejidad de las cargas permitiendo correlación entre factores, o sea que haya una mayor correlación entre ellos, el oblimin, y el promax es que si la muestra es muy grande, pues que masifique un poco las correlaciones
para que haya una relación máxima entre ellas. Entonces se emplea cuando sea una muestra muy alta, un número máximo de muestras. ¿Qué recomiendan? Siempre recomiendan que hagamos la oblicua primero, luego hagamos la ortogonal, y si ambas son iguales sale lo mismo, entonces nos quedamos con la ortogonal. Si son diferentes, entonces nos quedamos con la 1, con la oblicua. Por ejemplo, vamos a hacerlo con JASP. Voy a poner oblicuo el Promax. ¿O no era el Promax? No, era el Oblimin. Oblimin. ¿Vale? Vamos a hacer que calcule. Cargas de factores. Esta sería la tabla que nos interesa. Está calculando y ya la tenemos. Vamos a ir grabando que estamos haciendo cosas. ¿Qué nos sale? El factor 1 tiene el ítem A3, A4, A2, A1, A5. Casualmente, estamos obteniendo que la teoría decía que los A van juntos y me sale que los A van juntos. Significa que el cuestionario está bien validado por los jueces. La validación del contenido está funcionando. Ahora estamos validando el constructo. AN, 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 que bien, tanto aquí puesto. Perfecto. M1, perfecto, también sale bien. Y E3, perfecto, también sale bien. Es decir, el oblicuo dice que se relacionan los factores todo lo que podamos, pero fijaros cómo salen prácticamente cada uno en su sitio. Luego esto es indicio de que no hay, en el M no está metido el E3, no está metido el M2, es decir, como que los M son M y no están metidos los otros. Conclusión, en realidad son independientes. Entonces, ahora hacemos el ortogonal, ponemos varimax y vamos a ver si sale lo mismo o no, si salen distintos. Los As con los As, los ANs con los AN, los M con los M. Conclusión, como sale lo mismo en los dos casos, decimos que es ortogonal, que los factores son independientes, que no hay prácticamente relación entre ellos. Así que optamos por la ortogonal varimax. En esta tabla, que ya la tenemos, luego aquí aparece unicidad. ¿Y eso qué es? La unicidad es coger el valor, este de aquí, el 0,692, y a 1 le resto esto, y cuando lo resta, sale esto. ¿Y esto qué es? El error. El ruido que tiene nuestro sistema, que es un 51%, que es bastante alto. ¿Eso es un problema? Hombre, estamos teniendo un 69% del 69% del ítem A3, prácticamente es respondido por esto. Entonces sería X1 A3 igual a 0,69 factor 1 del factor 2 no hay nada, más el error, que es 0,515. O sea, el error que sale es potentillo, pero eso es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo esa ecuación que hemos visto al principio y estamos ordenándolo en factores. Pero del 2 no hay nada. ¿Por qué? Porque es que no tiene. Es que no hay un factor 2 en el A3. Luego, efectivamente, esto pertenece al factor 1. Así que, efectivamente, el factor 1, que son las A, podemos llamarlo autoeficacia porque corresponde a nuestra teoría. Luego, eso significa que lo estamos haciendo bien. La validación del contenido ha dado lugar a la validación del constructo. Y lo representaríamos así. Esto también nos lo representa el JASP. Pues si te vienes para aquí abajo y dices, yo quiero el grafiquito, gráfico de segmentación, y ahora dice, ¿y el diagrama de la ruta? Pues entonces vamos a dibujar el diagrama de la ruta a ver qué tal. Entonces está aquí y aquí lo tenemos. Efectivamente, el factor 1 es el A1, tal. Y luego fijaros que hay unas líneas que salen de aquí, que son los... que también hay relación entre los otros, pero son menores de 0,3. Son menores de 0,3 y por eso no salen. Si os fijamos aquí, si yo en vez de 0,3 pongo 0,1, entonces va a calcular y fijaros lo que está pasando.
El E2 se nos mete aquí dentro, porque considera que el 0,11 sí, pero pone negativo, va en contra de lo que está sacando. Y el E2 quiere que lo ponga en el factor 4. El E4 quiere que lo meta en el factor 2, pero también puede estar en el factor 4. Entonces, este y este serían aquí, pero empieza a mezclarlo, porque las cargas factoriales pequeñitas no son significativas, por eso hay que ponerlas grandes, y este es uno de los criterios que se emplean. De esta manera quitamos las pequeñas contribuciones para que no de verdad son interesantes a la hora de hacer las agrupaciones. Y por último tendríamos este diagrama de aquí, ¿no? Este diagrama de aquí que nos dice que el factor 1 es un autovalor de 2,9, o sea que y agrupa casi 3 ítems. En realidad aquí son i5, ¿no? Pero esto es como un valor medio de los ítems que puede agrupar. Luego si tenemos que el A, podríamos decir que este correspondía a la autoeficacia, es el que más importante del cuestionario. El A es el más importante. Luego tendríamos el AM, luego la M, la motivación, y luego la E, que la E era estrategias de estudio. Luego tenemos motivación académica, ansiedad académica, vale. Entonces, la estrategia de estudio es el factor que menos explica las cosas, pero también lo tenemos ahí. Entonces diríamos que el más importante de todo sería este. Luego, aquí vamos viendo la proporción de la varianza, que aquí se va acumulando. 0,1, 0,2, 0,1 con 0,1 sale 0,2, 0,1 con 0,99, 2,99, luego le suma este y sale 0,387. Este dato es importante. ¿Qué significa eso? Cuando los factores extraídos explicarían solo el 38,7%. Entonces el 61,3% restante se debe a ruido, errores. La pregunta que nos hacemos es, oye, ¿cuántos errores permiten en un análisis factorial exploratorio para decir que es válido? Pues se permite que este dato alcance como mínimo 0,4, o sea que estaríamos en el límite. Es decir, que por lo menos que explique un 40% del sistema, aunque el 60% sea ruido. Pero que por lo menos explique un 40%, estaríamos en el límite. Pero si nos damos cuenta, todos los resultados anteriores, el KMI y todo eso, están yendo muy bien. Luego, puede aceptarse esto que estamos viendo. De momento se puede aceptar, porque no está muy lejos del límite. Debido a eso, existen unos índices de ajuste adicionales para pulir un poco todo lo que nos está saliendo para ver si podemos aceptar sí o sí esta validación. Lo primero que nos encontramos son los índices de ajuste global. El chi cuadrado lo es. Si sale más de 0,005 es que el modelo ajusta bien. La muestra que tenemos es muy buena, es suficientemente amplia para decir que podemos validarla. Luego esto sería uno de los primeros índices que nos apoyaría, que ese 38,5%, aunque sea poquito, puede ir bien. Otro sería el índice de bondad de ajuste, que a partir de 0,9 decimos que el ajuste va bien, que se ajusta bien a lo que tenemos, que hay una gran bondad de ajuste, o sea que el ajuste es correcto. Este que está en rojo, uno de los mejores, el RMSEA, Root Mean Square Error of Approximation, ¿no? ¿Esto qué es? Si este dato sale bien, es que nuestra muestra, que puede ser de 300, puede automáticamente superar esa muestra y ser la población del conjunto de la sociedad. Si sale menor que 0,05, los datos traspasan nuestra muestra y puede ser un resultado global que efectivamente para publicar es correcto porque puede servir para todos. Si se encuentra entre 0,05 y 0,08 también es aceptable, con reticencia, pero aceptable, se permite. Si sale esto es que es buenísimo.
Y luego tenemos el SRMR, Standard Root Mean Squared Residual, que esto quiere decir qué diferencia hay entre la matriz que le hemos dado de datos y la que estima, es decir, el simulacro. Si sale menor con 0,08 es aceptable. Por lo tanto, ¿qué hemos obtenido? El RMSA es 0,002 y lo que nos pedía era, si es menos de 0,05, excelente, estupendo, esto es buenísimo. SRMR 0,027, ¿qué se pedía? Menor de 0,08, hombre, estupendo, estupendo también. Lo que significa que estamos teniendo unos valores muy buenos de población, de que se ajusta bien, y significa que los índices de ajuste global van muy bien. Excelente. Luego tenemos aquí estos que se encuentran a la derecha, que son los índices de ajuste incrementales. ¿Esto qué es? Esto corresponde a comparar con un modelo base alternativo. El sistema crea un modelo base, un simulacro, y intenta ver si tu simulacro se parece al real o no. Cuanto más se parezca el simulacro al real, es que la simulación, lo que estamos modelizando es muy bueno y por lo tanto es muy válido. El modelo alternativo es un modelo nulo, en el que no hay correlación. Para ello tenemos el CFI, el índice de ajuste comparativo. Si es mayor de 0,9, estupendo, y si es mayor de 0,95, excelente. Estos valores van hasta 1. El índice de Tucker-Lewis es que compara el chi cuadrado normalizado, es decir, el que hemos tenido dividido entre los grados de libertad, que ese es el normalizado, con el modelo estimado. Si sale 0,9, bien, y si 0,95, estupendo. Y por último tenemos el índice de parsimonia. Este es generalmente el análisis factorial exploratorio, es decir, el AFE no lo tiene. En otros programas es posible que lo saque, pero el JASP no lo tiene, el Jamovi tampoco, pero algunos módulos lo pueden tener. ¿Qué es la parsimonia? Que de todos los posibles modelos que haya, nos quedemos con el más simple. Esto es el principio de la navaja de Occam. En igualdad de condiciones, la explicación más sencilla es la más correcta. Siempre hay que buscar modelos con menos factores, que expliquen la suficiente varianza, que superen el 40% que hemos dicho, y se ajusten bien. Podemos decir con similitud que es una frase de Guillermo de Baskerville, del nombre de la rosa. ¿Por qué? Guillermo es Guillermo de Occam. Busquemos la solución correcta. Y Baskerville corresponde a Sherlock Holmes, el perro de los Baskerville. Entonces, el método científico. Entonces, si buscamos la explicación más sencilla y el método científico, tenemos a Guillermo de Baskerville, el investigador, en este caso monje, que descubre los posibles asesinatos que están ocurriendo en la abadía. Pero hagámoslo de la manera más simple posible. O sea, si yo tengo un cuestionario con 6 factores y otro con 4, si explica la misma varianza, me quedaré con 4. Y esto tiene un índice que se llama el PNFI. Si supera el 0,7 es que ese sistema, esa factorización, es simple. Y si es mayor con 0,8, genial. El modelo es parsimonioso, es precisamente lo que se busca, que no es complicado, es sencillo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El TLI y el CFI. El BIC es otra cosa, que es un dato antiguo que no es muy utilizado actualmente, por lo tanto lo vamos a eliminar. TLI mayor de 0,9, sí, estupendo. Estupendo, pues el ajuste incremental estoy diciendo que es buenísimo. Luego, ¿qué quiere decir? Que el análisis factorial, el AFE, es validado. Luego, efectivamente, se puede agrupar en esos 4 factores y esos 4 factores van perfectos. Ya lo tenemos validado en una parte. Ahora necesitamos que esos 4 factores que hemos obtenido se confirmen a partir de la teoría. Por lo tanto, hay que hacer un análisis factorial confirmatorio. ¿Esto qué es? Permite validar la hipótesis, ese contenido, esa teoría que has buscado, esa bibliografía, por eso creaste el cuestionario, sobre la estructura latente de ese conjunto de ítems, comprobando si esos datos empíricos confirman ese número de factores que te ha salido con el AFE.
o con tu teoría, con la teoría que tú has obtenido, porque tú puedes hacer un confirmatorio sin hacer el AFE, para ver si lo que te ha salido a ti es correcto. Asignando ítems a factores y la relación entre los mismos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo con la película Descifrando Enigma. En esta película, los británicos, pues lo que quieren han conseguido una máquina que se llama la máquina Enigma, y de esta manera esta máquina va cambiando el código, y claro, necesitan ver ese código que va cambiando, qué patrón tiene. Así que teniendo una máquina no lo consiguen, pero teniendo el patrón que hace que cambie la codificación, conseguirá descifrar el enigma. Así que Alan Turing crea el primer ordenador, el primer computador. ¿Cuál sería la teoría? La teoría es que se compruebe la hipótesis de Turing. Ese sería el factor principal. Los variables, la máquina decodificadora, cifrar los mensajes de enigma, decidir estratégicamente cómo descifrarlo y cómo ajustar el modelo. Entonces, este es el guión de la película. Si contiene estos 4 ítems que se ajustan a la hipótesis llamada de Turing, pues significa que estamos confirmando el modelo de teoría que se está viendo en la película. Por lo tanto, efectivamente, el guionista confirmaría que se ha hecho bien la película. ¿Cómo se hace? Pues pulsamos en el análisis factorial confirmatorio. Entonces nos venimos aquí y en factor le damos análisis factorial confirmatorio. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuántos factores hemos tenido? Tenemos factor 1, le damos a más, factor 2, factor 3, factor 4. Tú aquí puedes escribir, ¿vale? Vamos a poner el primero para que lo veamos, ¿vale? Motivación académica era el primero, eran las EMs, ¿vale? Entonces, las EMs van aquí. Pues entonces, motivación académica. Así ponemos motivación académica. Luego el factor 2, autoeficacia. Entonces sabemos que este es el autoeficacia. Lo ponemos autoeficacia. Aquí metemos las A's. Luego ansiedad académica, las AN. Mira, va por orden. Ansiedad académica. Y por último, estrategias de estudio. Estrategias de estudio. Y ahora lo que hacemos es que las metemos del M1 al M5 correspondiente aquí, lo pongo. Del A1 a la 5 lo meto aquí, lo pongo. A N lo meto y el E1 hasta el E5 lo meto aquí. Muy bien. Ya lo tenemos. Ahora ¿qué hacemos? En salida adicional de resultados pulsamos en medida de ajuste adicional, Kaiser-Meyer-Hawkins, el cameo y el Bartlett para ver si esto va bien. Así que análisis, salida adicional de resultados, medidas, pim, pam, pum. Y empieza a calcular. Y nos hace esto. Y dice, sale un P de 0,409, estupendo, es mayor de 0,5, luego el modelo que estamos haciendo esto de aquí se ajusta a los datos, estupendo. Pero fijaros lo que pone aquí, el estimador es TWLS, ¿esto qué es? Claro, en el anterior, en el AFE, hicimos eje de factorización principal, porque era una escala Likert. Aquí, ¿dónde está esto? ¿A dónde le doy? ¿Vale? Entonces, claro, digo, esto, pues fijaros, está en avanzado. La VAN es el paquete de R. M+ es otro paquete y EQS otro. Entonces vamos a utilizar el por defecto. Estimador, por defecto, él va a coger todo lo que hay aquí y dice, uy, escala Likert, pum, de WLS. Él automáticamente lo coge. Conclusión, estupendo, en este no hay que hacer nada, lo hace solo. Y ahora vamos a verle los ajustes, ¿vale? Aquí tenemos esto, este que lo coge solo, esto que no sale, y ahora vamos a los índices de ajuste, ¿no? El siguiente tabla sería esta, RMSA 0,009, genial, si era menor de 0,05 era bueno. SRMR 0,052, estábamos entre 0,05 y un poquito menos, entre 0,08 y 0,05, está en el medio, venga, de acuerdo, va bien.
¿Cómo se ajusta esto? GFI 0,987, estupendo, porque supera 0,95. Luego, las medidas globales nos dicen que sí, que se ajusta, que lo que nosotros hemos puesto aquí, que es estos factores con estos ítems, son correctos. Vamos a los de ajuste incremental. CFI mayor de 0,95, excelente, estupendo. Tucker-Lewis mayor de 0,95, estupendo, de acuerdo. Parsimonia mayor de 0,7 guay, mayor de 0,8, genial. Efectivamente, Guillermo de Baskerville está súper contento. Es súper parsimonioso. Luego hay un botoncito en el que nos puede sacar esto en forma gráfica, que eso le gusta mucho a los artículos, a los revisores. Entonces vamos a hacer para que dibuje en gráfico. Entonces le damos en gráfico, gráfico del modelo, que nos muestre los estimadores. Esto va a salir aquí abajo. Show más parámetros tipificados para que lo normalice un poquito. Y debe estar saliendo por aquí. Vamos a ver si sale. Lo he puesto demasiado grande, ¿no? A ver. Más chiquitito. Aquí está. Y aquí lo tenemos. Uy, que no se ve nada. Pues tú le das aquí y lo pones más grande. Joder, es que están todos pegadillos. Puedes rotar. Rotate plot. Venga, vamos a rotarlo. Entonces nos lo rota y ve, y aquí ya se están viendo mejor. Es que lo quiero más grande. Vamos a poner esto para la izquierda. Y ahora esto, venga, más grande. Tú lo pones todo lo grande que puedas. Él se autoajusta. Y ya te va saliendo un poquito los datillos. Bajas para abajo, lo recalcula. Y ya te van saliendo un poquito mejor. Así que tú le vas dando caña hasta que al final salen los resultados. Conclusión, efectivamente, validado. Así que hemos hecho una validez del constructo, tanto exploratoria como confirmatoria. Bueno, pues con esto estaría visto lo que es la validación de un cuestionario, tanto de constructo como de contenido. Espero que os sirva y que os lo podéis poner en vuestros artículos y que de esta manera le dé calidad a vuestra investigación. Cualquier duda que tengáis podéis consultarme sin problema. Y nada, recibid un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente.